Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, donde siempre estamos al día con las últimas noticias, chismes y secretos de tus celebridades favoritas. Hoy, prepárense porque les traigo un chismecito jugosísimo que involucra a una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de esa relación que nos robó el corazón a todos y que después, inesperadamente, llegó a su fin? Pues, hoy vamos a desentrañar un poquito más de ese misterio porque Hande Erçel, después de mucho tiempo, ha revelado algo que dejó a todos boquiabiertos. Algo que dijo sobre Kerem Bürsin que realmente impactó a todo el mundo. Antes de que nos sumerjamos en esta bomba, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de exclusivas y salseo. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo, significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué fue lo que dijo Hande que causó tanto revuelo. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más populares de la farándula turca, un verdadero fenómeno mediático que trascendió fronteras. Su romance surgió durante el rodaje de la exitosísima serie, Sen Kalkam, que traducida al español significa Llamas a mi puerta o Love is in the air. La serie, una comedia romántica ligera y adictiva, catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en estrellas globales. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y rápidamente se convirtió en una realidad. Los fanáticos estaban enloquecidos, los medios no dejaban de hablar de ellos y todo parecía indicar que estábamos ante una historia de amor de cuento de hadas, digna de una película de Disney. Durante su relación, Hande y Kerem compartieron momentos hermosos, viajes increíbles y un montón de muestras de cariño en público. Sus redes sociales eran un reflejo de su felicidad y cada foto o vídeo que publicaban generaba una ola de comentarios y reacciones positivas. Se convirtieron en un referente para muchas parejas jóvenes y su amor parecía indestructible, una fortaleza inexpugnable. Los fans crearon miles de cuentas dedicadas a ellos, inundando las redes con collages, fanfics y vídeos musicales que celebraban su romance. Se convirtieron en la pareja del momento, la personificación del amor verdadero. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Los fans notaron que ya no se les veía juntos tan seguido, que sus interacciones en redes sociales habían disminuido y que algo no andaba bien. Al principio muchos pensaron que eran simples especulaciones, producto de la imaginación de algunos detractores, pero lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La burbuja de ensueño había estallado. La noticia causó una gran conmoción entre sus seguidores. El fandom, que había invertido tanto tiempo y energía en apoyar su relación, se sintió devastado. Nadie entendía qué había pasado, qué había llevado a esta pareja, que parecía tan enamorada, a tomar caminos separados. Se tejieron muchas teorías: incompatibilidad de agendas debido a sus apretadas agendas de trabajo, presiones laborales por parte de sus representantes y productoras, la intromisión de terceras personas con supuestos intereses amorosos. En fin, un sinnúmero de explicaciones que intentaban darle sentido a lo que había ocurrido, buscando una razón lógica a lo que parecía inexplicable. Los más pesimistas aseguraban que la relación había sido una estrategia de marketing para impulsar la serie, una farsa orquestada por las productoras para mantener el interés del público. Otros, más románticos, se aferraban a la esperanza de una reconciliación, convencidos de que su amor era lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. La incertidumbre y la especulación reinaban en el ambiente. Tanto Hande como Kerem optaron por el silencio en ese momento. No dieron declaraciones oficiales, no explicaron los motivos de su ruptura y simplemente se limitaron a seguir con sus vidas. Esta actitud, aunque comprensible desde el punto de vista personal, no hizo más que alimentar aún más la curiosidad del público y los medios de comunicación. La prensa no dejaba de acosarlos intentando obtener alguna declaración que arrojara luz sobre lo sucedido, convirtiendo sus vidas en un constante asedio mediático. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, buscando pistas que revelaran la verdad detrás de la ruptura. Pasaron los meses y ambos actores siguieron adelante con sus carreras profesionales. Hande Erçel se enfocó en nuevos proyectos, tanto en televisión como en publicidad, consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas de Turquía y expandiendo su alcance.
A mercados internacionales. Kerem Bürsin también continuó trabajando arduamente, participando en series y películas que le permitieron demostrar su talento y versatilidad como actor, diversificando su carrera y explorando nuevos horizontes. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la sombra de su relación pasada siempre los persiguió. En cada entrevista, en cada evento público, siempre había alguien que les preguntaba sobre el otro, sobre lo que había pasado entre ellos y sobre la posibilidad de una reconciliación. La presión era constante y en muchos casos bastante incómoda, obligándolos a revivir constantemente un capítulo doloroso de sus vidas. El pasado parecía negarse a quedar atrás. La situación se volvió aún más delicada cuando ambos actores comenzaron a ser vinculados sentimentalmente con otras personas. Los rumores de nuevos romances no tardaron en surgir, alimentando aún más el morbo del público y la especulación de los medios. Cada nuevo rumor era analizado al detalle, buscando similitudes y diferencias con su relación anterior, comparando a las nuevas parejas con la relación Hande-Kerem. La sombra del pasado seguía proyectándose sobre sus vidas presentes. Y es aquí donde llegamos al punto clave de este vídeo. Después de un largo silencio, Hande Erçel finalmente decidió romper el silencio y hablar sobre Kerem Bürsin. Durante una reciente entrevista, la actriz fue consultada sobre su relación pasada y, aunque al principio se mostró un poco reacia a responder, visiblemente incómoda ante la pregunta, finalmente se animó a compartir algo que dejó a todos sorprendidos. La entrevista, que se transmitió en vivo en un programa de televisión de máxima audiencia, generó una enorme expectativa entre los fans y los medios. Hande Erçel, con una mirada sincera y un tono de voz pausado, dijo lo siguiente, y aquí es donde se pone bueno: Kerem es una persona maravillosa. Siempre lo será. Compartimos momentos muy hermosos y estoy agradecida por todo lo que vivimos juntos. Sin embargo, a veces las cosas no funcionan como uno espera. No hubo un culpable, no hubo un drama. Simplemente llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta de que nuestros caminos debían separarse. Pero lo que realmente impactó a todos fue lo que dijo a continuación. Hande añadió: a pesar de que ya no estamos juntos, siempre le desearé lo mejor a Kerem. Lo respeto como persona y como profesional. Y aunque nuestra relación amorosa haya terminado, siempre habrá un cariño especial entre nosotros. ¡Bum! Ahí lo tienen. Una declaración que dejó a muchos con la boca abierta. Hande Erçel, lejos de alimentar el drama o de echar leña al fuego, optó por la diplomacia y el respeto. Reconoció que Kerem es una persona valiosa, que su relación fue importante y que, a pesar de la ruptura, siempre habrá un lugar especial para él en su corazón. Sus palabras, cargadas de madurez y sensibilidad, resonaron en el corazón de muchos. Esta declaración fue recibida con sorpresa y admiración por parte de los fans y de los medios de comunicación. Muchos elogiaron la madurez y la elegancia de Hande al hablar sobre su expareja. Otros, por su parte, se mostraron un poco decepcionados al ver que no había ninguna posibilidad de reconciliación, aunque valoraron la sinceridad y el respeto que demostró la actriz. Algunos analistas de la farándula interpretaron sus palabras como una forma de cerrar definitivamente el capítulo de su relación con Kerem, dejando claro que ambos han seguido adelante con sus vidas y que no hay posibilidad de un reencuentro amoroso. Otros, más optimistas, vieron en sus palabras una señal de que, aunque la relación amorosa haya terminado, aún existe un vínculo de amistad y cariño entre ellos. Pero lo cierto es que con estas palabras, Hande Erçel cerró un capítulo de su vida y dejó claro que está enfocada en el presente y en el futuro. Una vez más demostró su profesionalismo y su capacidad para manejar situaciones difíciles con gracia y sensatez, consolidando su imagen como una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Y hablando de Kerem Bürsin, ¿qué opinó él de todo esto? Pues hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración al respecto. Su silencio, sin embargo, no ha hecho más que alimentar la curiosidad del público. Sin embargo, fuentes cercanas a él aseguran que está al tanto de las palabras de Hande y que comparte sus sentimientos de respeto y cariño hacia ella. Se dice que Kerem valora mucho la madurez y la elegancia con la que Hande ha abordado el tema, y que ambos han mantenido una relación cordial a pesar de la ruptura. Así que ahí lo tienen, amigos. Un chismecito jugoso que nos revela un poco más sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una historia de amor que llegó a su fin, pero que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y que sigue generando interés y debate en la farándula turca e internacional. Una relación que, aunque terminada, sigue siendo recordada con cariño y nostalgia por muchos.
Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. En resumen, hoy hablamos sobre la declaración de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, donde demostró madurez y respeto al hablar de su relación pasada, dejando claro que a pesar de la ruptura, siempre habrá un cariño especial entre ellos. Una declaración que ha generado sorpresa, admiración y un sinfín de comentarios entre los fans y los medios. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en cada una de mis aventuras chismosas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la declaración de Hande Erçel? ¿Creen que fue sincera? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos porque vienen muchas más sorpresas y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es un chisme, así que no se pierdan ninguno.